Así que no he podido prácticamente dormir en la noche pensando nada más en eso y orando para que Dios le dé fuerza a esa familia. Así que te pido un poco, Señor, I was thinking the week after, would it be okay? I talked to the team to have that rehearsal where we meet together. Yeah, absolutely. Let me know. Tuesday would obviously be a good day. Let me know in terms of time, Okay. when you want to do it, that sort of thing. Otherwise, the other opportunity for me will be on Monday night. So, Okay. On Tuesday, I told it to be at 6, but I'm thinking we meet at 6, we can get started, and whenever you're ready to come in with the team, you can come in and we'll pretty much your puppets. I'll also run through a song, have the person sing, so they're aware of the situation, they know what's going on. okay. Drums. You wanted to build a kit thing for the drums. Do you have any of the materials, or do We you have have our drums here, but we need to go purchase some heads, because that's the only thing we haven't changed the heads on the drum set. Okay. So I'd like to change the heads, and then we might have to get that hard carpet layer that you're talking about. We do have the foam, the acrylic foam. You have the acrylic one? Yeah, Okay. put it here. So. Okay. Then what I'll do sometime this week is I'll email you the type of carpet I want to get, where we can get it, that sort of thing. Okay. And then a basic list. Okay. And that way you can see what you can do in terms of acquiring that stuff. And then we can come in. Hace unos domingos atrás, Thank you en so una much. noche, Thank you. compartí una historia que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy, que creo que viene al caso. En 1984, un avión de Avianca se estrelló contra las montañas en España. Cuando los investigadores fueron a ver para buscar la caja negra, quedaron bien sorprendidos porque quedó registrado las últimas palabras del piloto. El avión tiene un sistema computarizado automático en el cual en inglés empezó a decirle levanta el avión. Y las últimas palabras del piloto fue cállate la boca, gringo. 153 personas murieron porque este piloto no atendió a la advertencia que se le estaba dando. Cuando Dios llama a una nación o a las naciones para declararle sus juicios, es muy importante que podamos atender lo que Él dice, poner suma atención por lo que Él está diciendo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en algún momento dado hay una advertencia que va a ser final para todo el mundo. No va a haber otra oportunidad. Y el pecado de ir en contra de la voluntad de Dios y manifestar el enojo, el fastidio que el ser humano tiene con Dios, que no desea tener a Dios como Dios soberano, el Dios que es el Rey infinito, ir en contra de la voluntad de Dios, lo único que hace es sujetarlo a lo que es al ser humano, a la esclavitud del pecado, ser esclavos del pecado. En esa esclavitud vamos a ver que todo aquello que es malo, todo aquello que es corrupto, es lo único que vemos. Vemos en el día de hoy la desesperación, considero yo, por el placer. Nos damos cuenta, por ejemplo, en aparatos electrónicos, la dependencia en ellos es una cosa increíble. La moda, cómo alimenta lo que es nuestro ego, que provoca una reacción, por ejemplo, donde llega o lleva a una persona a codiciar
la mejor decisión, por ejemplo, que este gobierno ha tomado como otros gobiernos en el mundo, es legalizar las drogas para tener un mejor control. Me causa gracia porque hay algunos stickers que dicen el gobierno no quiere competencia. El estado de Colorado, por ejemplo, ahora que se legalizó la marihuana, dice que han tenido 3 veces más accidentes de automóviles que nunca en la historia en el pasado. El asunto de ahora de querer legalizar la prostitución, o sea, todo aquello que es malo, tener un cierto control, pero dejar que el ser humano pues pueda recibir todas estas cosas a pesar de que sabe que le hace mal o le hace daño. Pedro, cuando escribe una de sus cartas, allí en la segunda epístola, en el capítulo 2, él escribe esto: que el mundo está recibiendo su galardón, su recompensa en la injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites. Gozar de los deleites. Dice allí que se recrean entonces en sus errores cada día. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis es una cosa tremenda cómo Dios ha hablado y sigue hablando hasta el momento de que Él nos dice a nosotros en el último libro de la Biblia que va a venir un juicio final. Antes de ese juicio final, el mundo va a recibir, de acuerdo a lo que está pidiendo a gritos, que Dios traiga sus juicios, de provocar a un Dios de amor a ejecutar su justicia. No van a estar contentos cuando esto suceda. La palabra de Dios nos cierra que van a venir cielos nuevos, van a venir tierra nueva. No todo es tan negro y oscuro. Dios siempre quiere dar una esperanza y eso es lo que vamos a estar mirando en el día de hoy en Isaías 34. Me regocijo porque en el último libro de la Biblia nos dice a nosotros que Satanás va a ser arrojado una vez y para siempre al fuego por toda una eternidad y nunca más va a haber lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy, el dolor, enfermedades, guerras y todo lo que cada uno de nosotros conocemos. En Isaías 34, versículos 1 al 3, vamos a arrancar con estos primeros 3 versículos, porque vamos a ver el juicio de Dios sobre las naciones. Acérquense, naciones, júntense para oír, y ustedes, pueblos, escuchen. Oiga la tierra y cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantarán hedor y los montes se disolverán con la sangre de ellos. En estos 3 versículos, fíjense que Dios está diciendo: escuchen, oigan lo que Dios tiene que decirle a las naciones. Vemos a un Dios airado, algo que el ser humano no quiere ver, no desea ver. Uno piensa que este Dios de amor es un Dios tonto, el cual no va a reaccionar ante aquello que esté malo. Y pensamos que podamos seguir así por siempre, tratando el ser humano de gobernarlo a Él, cuando no nos damos cuenta del error tan grande y tan grave que estamos cometiendo, porque vez tras vez vemos en la historia juicios de Dios sobre la tierra. Un par de ellos lo vimos la semana pasada. Pablo dice allí en Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo hacia la tierra cuando se detiene con injusticia la verdad de Dios. Cuando vamos en contra de la verdad. Lo dice en el capítulo 2 de Isaías,
está mencionando durante todo el libro, y créanme que cuando uno empieza a leer el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, vemos vez tras vez a este Dios tratando de decir lo destructivo que es el pecado, el daño que causa, y para todos aquellos que se deleitan y se gozan en ir en contra de su voluntad, van a tener que confrontarlo no como un salvador, sino como un juez. El capítulo 2 de Isaías, por ejemplo, nos dice que la ira de Dios viene sobre la tierra por causa de la altivez del hombre, la soberbia del hombre. Y dice que va a ser abatida completamente y que va a ser humillado aquellos que quieran decir no hay Dios, no existe Dios. Te voy a decir una cosa, el ser humano puede decir todo lo que quiera con respecto a que si Dios existe o no existe, eso no cambia nada en absoluto. Dios sigue estando, su palabra sigue estando, nada va a cambiar, por más que el ser humano quiera decir que no existe. Isaías 13, nos dice que va a castigar al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y dice que va a hacer cesar la arrogancia de los soberbios, que va a abatir la altivez de los fuertes. Dice allí en el capítulo 13 también: viene el día de Jehová terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. El versículo 8 de este capítulo donde estamos nos dice que es día de venganza de Jehová. Fíjense, años de retribuciones, años de pago en el pleito de Sion. Dios va a dar el pago de acuerdo a las decisiones que nosotros tomamos. Él va a responder en la manera que nosotros ofendemos a Dios. Él va a responder. No se va a quedar de brazos cruzados. Cuando esto suceda, en Isaías 13 también nos dice que toda mano se va a debilitar, nos dice que va a desfallecer el corazón cuando Dios comience a derramar su ira sobre la tierra. La palabra de Dios nos dice en Isaías 13 también que la gente se va a llenar de terror, se va a llenar de angustia, se va a llenar de dolores, se va a llenar de confusión. ¿Sabes que lo mismo dijo el Señor Jesucristo allí en Lucas capítulo 22, versículo 25-26? Dijo exactamente lo mismo, que en la tierra, angustia de la gente, confundidas. Nos dice desfalleciendo por el temor, nos dice allí en Lucas, padeciendo o desfalleciendo por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en esos tiempos nos dice en el versículo 4 que todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera? Bueno, hermanos, nos está diciendo aquí, nos está dando referencia, quiero decirle, Isaías. Tenemos la misma referencia allí en Apocalipsis 6, versículos 13 y 14. Exactamente lo mismo. Lo vemos en Lucas capítulo 21, versículo 26. El Señor Jesucristo diciendo que lo que es las potencias de los cielos que van a ser conmovidas. Mateo 24, verso 29 nos dice que habrá lo que es las estrellas caerán del cielo. Lo que nos da una idea que va a haber una lluvia de meteoritos que va a ser una cosa impresionante cuando comience los juicios de Dios a caer sobre la tierra. En Apocalipsis capítulo 8 nos dice de que hay una montaña cayendo en el mar, su nombre es Ajenjo. Dice que viene con granizo, con fuego y sangre, una montaña ardiendo en fuego precipitada en el mar. Estaba mirando una foto de un cráter que hay en Arizona. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de mirarlo.